Buenas tardes, mi nombre es Javier Augusto García Chávez. Actualmente soy estudiante de la maestría en Ciencias de las Ciencias Exactas y Naturales y mi especialidad es licenciatura en Química. Lo que le vengo a presentar a ustedes hoy es temas asociados con la termodinámica, dos conceptos que son claves que hay que diferenciar, como lo son la temperatura y el calor. Para poder hacer eso, lo que les quiero mostrar aquí es un recipiente de agua caliente, un recipiente de agua fría, un transistor que ven aquí, que es un LM35, que lo que hace es medir la temperatura a través de la cabecilla negra que vemos en la parte de arriba. ¿Sí? Aquí lo que tenemos es una fuente de voltaje de 9 voltios y tenemos conectado un multímetro. Voy a hacer el experimento para mostrar, digamos, claramente la diferencia en lo que podríamos decir que es temperatura y calor. Entonces, este dispositivo, el EM35, lo que me va a detectar básicamente es los cambios en la temperatura. Entonces, una de las distinciones que hay que hacer, digámoslo así, desde el punto de vista de la termodinámica, y en química y en física, es establecer esta diferencia producto de que cuando hay intercambios de fase, en el caso líquido-gas, que ya vamos a ver más adelante cómo se comporta esta agua al calentarla, entonces lo que va a hacer es introducir el LM35, o sea, este dispositivo aquí, en el intercambio de fase, en el cual la temperatura no debería modificarse, ¿sí? Entonces, de acuerdo con eso, entonces vamos a medir la temperatura o establecer una relación directa entre los voltios o el voltaje y la temperatura que está de alguna manera supeditando el sistema, en este caso el agua caliente. Entonces espero les guste y espero podamos hacer una breve, digamos así, aclaración de cada uno de los términos bajo algunos preconceptos estipulados por algunos maestros y algunos estudiantes. Muchas gracias. ¿No le echaron la sal? ¿No le echaron sal? La calor hace que las moléculas se vayan esparciendo y de ese El modo calor. sí, por eso. No la calor. El calor. Entonces, de esa ¿Qué es forma- calor, mister? Sácala. Defínelo como puedas, como puedas. Yo le digo. L. Ayúdale, Rojas. ¿Qué es calor? Lo que creas. Como un aumento de temperatura. ¿Cómo? Un aumento de temperatura. Allá, ¿quién tiene que es calor? Dele pues. Transferencia de energía. Es un modo de energía. Un modo de energía. Ya corrijo. Ya corrijo. Cuidado. No pasa nada. Pregunta para el auditorio. ¿Los cuerpos almacenan calor? Profe Miguel. Miguel, ¿qué dices? El cuerpo ya almacena calor. Listo. La temperatura varía en nuestros cuerpos. O sea, la temperatura y el calor son iguales. No. Hola, Miguel. Pues para ti, ¿qué es el cambio de temperatura? Bueno, la temperatura es lo que yo considero como el sistema de medida, bueno, sí, con lo que yo mido la cantidad de calor, ¿sí? Lo que decíamos que va en grados centígrados, en Fahrenheit. Esa es la temperatura, ¿no? Como ese sistema como en el que puedo medir la cantidad de calor que hay. Y el concepto de calor. Es más complicado. Profe, vamos a una pregunta. Para usted, ¿qué significa el concepto de temperatura? Temperatura es una propiedad fundamental de todo cuerpo y toda sustancia, por la cual tiene una medida en mayor o menor grado de algo que tiene que ver con su capacidad de dar o recibir calor, o dar o recibir temperatura. Y en cuanto al concepto de calor,
Calor, bueno, es algo que está relacionado, pero no es lo mismo. Calor es la diferencia entre temperaturas que hay, ¿sí? En el momento que yo tengo calor, es porque mi cuerpo está a una temperatura mayor que el ambiente, por eso yo siento que estoy acalorado. Que mi cuerpo está soltando temperatura, está tratando de equilibrar, hay un equilibrio de temperaturas y mi cuerpo está con una mayor temperatura, por eso yo tengo calor. El calor es básicamente es eso, un intercambio de temperaturas. De acuerdo con algunas características y de acuerdo con las gráficas de tendencia que uno hace en respecto al calor y la temperatura, uno lo que observa es que en el intercambio de fases, ya sea sólido a líquido o líquido a gas, la temperatura permanece constante. De acuerdo con esto, lo que vamos a ver, y con la medición que se va a hacer con el multímetro, que está acá, ¿sí? Pretendemos que como la temperatura tiene una relación directa con el voltaje, entonces lo que esperamos es que al medir la temperatura del agua en ebullición, el voltaje que marque el multímetro deberá permanecer constante. Entonces vamos a ver. Luego de acoplar todo el sistema, es decir, conectar todo el circuito, lo que voy a hacer, recordemos, claro está, que aquí lo que tenemos es una especie de termocupla en la cual a través del sensor LM35 voy a hacer la medición de temperaturas. Si usted observa aquí el multímetro, aquí le registra 301 milivoltios. Entonces lo que voy a hacer es usar una cerilla para que aumente la temperatura para corroborar que el sistema está funcionando. Entonces debería aumentar. Entonces vamos a mirar. Bueno, entonces a continuación lo que voy a hacer es encender una vela para corroborar que la termocupla está funcionando. Entonces dejamos la cerilla, vamos acá. Entonces cogemos el multímetro. Voy a acercar solamente el dispositivo a la vela. Y ustedes, como están observando, lo que está viendo allí es un incremento en la temperatura en milivoltios. Es decir, esto lo que nos podría decir básicamente es que hay una relación directa entre el voltaje y la temperatura. Producto de la transferencia de energía en forma de calor, vemos que está pasando el agua de fase líquida a fase gaseosa. Entonces lo que voy a hacer es introducir el sensor para ver que el voltaje permanece constante. El sensor ya está dentro, como ven está incrementando. Pero si se fijan en la transición de fase, ya los aumentos son muy minúsculos. Eso lo que me indica es que producto de que la temperatura es una relación que existe entre la energía interna y entre la entropía, se están compensando de tal manera que la temperatura permanece lo más constante posible. Aquí medida indirectamente, claro está, con el voltaje. Vamos a darle un poco ahí. Entonces, como vimos y lo hemos dicho, ¿cierto? Entonces, la temperatura está directamente relacionada con la energía interna y el cambio en la entropía, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, producto de que la energía interna se compensa directamente con la entropía, ¿listo? De acuerdo con eso, y si hacemos una gráfica de energía, de la transferencia de energía básicamente, lo que vamos a ver es que si analizáramos la energía potencial, lo que pasa en la transición de fase es que el agua que estaba líquida intenta superar la barrera de pozo de potencial, que lo vemos aquí. Entonces cuando intenta romper la barrera, supongamos que es como una esfera que empieza a subir y a bajar. Por eso se ven esos microcambios, pero los cambios no son tan fuertes como cuando empecé a insertar el LM35, que es el sensor de temperatura. Recordemos, claro está, que los milivoltios están directamente relacionados con la temperatura.